Buenas noches. Damos inicio a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a tratar un tema muy acorde a este mes o a estos días que le llaman la Semana Santa, de los cuales muchas de las personas no sabemos lo que es la Pascua, no sabemos por qué se festeja Semana Santa, solo sabemos que son días de vacaciones, que vamos a ir a ver la crucifixión a Iztapalapa, o la vamos a ver por televisión, sin saber a profundidad lo que es la Semana Santa. Para esto vamos a poner este tiempo en oración para que el Señor sea el que tome el control de lo que diga, de lo que hablemos, de lo que el Señor nos quiera manifestar a través de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, agradecemos tu infinito amor, Señor. Te pedimos, Señor, que con ese amor con el que tú nos abrazas, Señor, nos enseñes, Padre. No estamos para juzgar, Señor, estamos para aprender. Enséñame, Padre, a tratar a mis hermanos en Cristo con ese amor que tú nos das, Señor, que de esa misma forma, Padre, lo podamos recibir desde tu corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Reprende todo espíritu que no sea tuyo, échalo fuera en el nombre de Jesús, Señor, y ponemos delante de ti este tiempo. Pongo delante de ti mis labios, Señor, mi espíritu, Señor, en tu presencia, Padre, y sé tú hablando a mi vida y a la vida de las personas que nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Para empezar, mis hermanos, voy a tratar de ir un poco rápido, porque son varios pasajes que vamos a tratar en muy corto tiempo. Si hay necesidad de que exista una segunda parte, pues lo vamos a hacer. Lo importante es que quede muy claro el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es acerca de la crucifixión de Jesús. Pero para empezar, vamos a analizar y vamos a pensar a retomar lo que dice en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, que nos habla acerca de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Éxodo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el principio de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne, asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedase hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Mis hermanos, vamos a desglosarlo de esta forma. En los meses de los cuales habla de la Pascua, bíblicamente, es el mes de marzo y el mes de abril. Le llaman el mes de Nisan, que es cuando comienza el calendario religioso, señalado
como el comienzo de Israel como nación. Esa es la parte. Ahora, la otra, la Pascua. Duraba solo un día y era seguida de la fiesta de los panes sin levadura. La festividad de su conjunto podría llamarse por cualquiera de los dos nombres, o sea, la Pascua o los panes sin levadura. Ahí es lo mismo. De acuerdo a lo que empezamos a leer en este momento, la Pascua era como que se celebraba el festejo de, de la liberación del pueblo de Israel, que estaba anteriormente en esclavitud, y lo libera Dios. Lo libera Dios hiriendo a todos los primogénitos, de los hombres y de las bestias, menos a las personas que señalaban en sus casas con la sangre, de los cuales pues hemos escuchado, hemos oído hablar de que era que iba a pasar la muerte, y no tocaba al pueblo de Israel, no lo tocaba porque la sangre simbolizaba que estaban a favor de las ordenanzas de Dios. La Pascua es la primera de 3 solemnidades anuales en las que todo varón israelita no impedido se había de presentar en el templo. Fue instituida en Egipto con el fin de conmemorar el acontecimiento fundamental de la liberación de los israelitas. Con ella se celebraba solemnemente el hecho de que Dios habían de morir todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Había pasado por alto las moradas de los israelitas, marcadas con la sangre del cordero. Llama mucho la atención cómo desde el Antiguo Testamento empieza a darle un énfasis al cordero. Esto quiero que lo relacionemos de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Tomaron en cuenta lo que leímos y que lo va desglosando, cómo es un cordero sin mancha, un cordero puro, un cordero que no tenía algo literal, que no tenía mancha, que era puro, era blanco, no era un cordero que se hubiese tomado de cualquier lugar, sino tenía ciertos requisitos. En, en la forma de cómo debía comérsela, especifican muy bien, debía comerla apresuradamente con el bastón en la mano y con la actitud de persona dispuesta a partir de la liberación prometida por Dios. En Éxodo 12, la décima plaga fue un juicio sobre todas las deidades egipcias. La muerte de los primogénitos fue lo más duro, lo más difícil. Ya fue lo último para que posteriormente viniera la liberación de la esclavitud. La pérdida del primogénito del hombre y las bestias, cuando hablemos de bestias, ya lo hemos mencionado, se refiere a los animales. Esos tenían un punto peculiar. Recordarán que en temas anteriores hablábamos acerca de las primogenituras, como en el caso de Jacob, como en el caso de su hermano, que al final del día Jacob roba la primogenitura. Pero no vamos a enfocarnos en el tema de Jacob, sino solo hablo de que representaban una relación divina, espiritual, el primogénito. Entonces, en este punto, pues hablamos acerca de que iban a ser muertos tanto hombres primogénitos y los animales primogénitos. Tenían unas implicaciones teológicas de gran alcance. Esto es, la importancia de las deidades paganas, muchas de las cuales estaban representadas por animales, para proteger a sus devotos y de unas tragedias nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Tenía la primogenitura en aquellos tiempos, hablemos del mundo, de los que no conocen a Dios. ¿Qué es lo que hacían? Representaban a través de animales, representaban un culto, hacían un culto a los animales.
inclusive a los hombres. Estamos hablando del pueblo egipcio. Estamos hablando del pueblo que decide no seguir a Dios. Por eso representaba, no era tanto que fuera el hombre o que fuera el animalito, sino lo que hacía el hombre con esos animales y con el primogénito. La fabricación de dioses. A tal grado que representaban espiritualmente de igual manera que el hombre, le adoraban a los animales o sacrificaban a los animales, pero no era precisamente al Dios vivo, sino era a sus dioses. Ahora, ya en esta parte de la Pascua vemos la entrada del Mesías, el Cordero, cómo Dios da las instrucciones. En este capítulo de Éxodo 12 nos habla acerca de la comida. No la debes de comer cruda. No solo es algo así como que, ay, no me voy a comer no lo sé, carne cruda, sino Dios ya estaba instruyendo que la comida tenía que ser cocida por sanidad. Hoy estamos muy familiarizados con la sanidad por lo que está sucediendo con la pandemia, pero en el caso de los alimentos ya Dios nos instruye y nos habla que la carne tiene que ser cocida, tienen que ser muertas las bacterias, tienen que ser muertos los bichos que vienen en la comida. Ojo, léanlo con calma en casa. Ahora, les voy a pedir de favor que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 26, por favor. Capítulo 26, versículo 2. Ya hablamos un poco de la Pascua. No he ahondado a fondo porque quiero que nos dé el tiempo para todo. Primero ya conocemos qué se celebraba. Ahora, ¿por qué relacionamos la Pascua? Porque viene todo consigo, viene de la mano con la crucifixión de Jesús. En el capítulo 26, versículo 2 dice, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, ya está avisándole a sus discípulos, ya les está diciendo qué es lo que va a acontecer. Y para eso, pues bueno, empieza a sentir ese miedo, ese temor, que lo vamos a ir desarrollando. Y nos vamos en el 26:14, cuando Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Aquí vemos que dentro de los 12 encontramos al que es el hijo de perdición, que más adelante nos los va a confirmar, la misma palabra, y que viene dentro de las Escrituras, que es Judas. Entonces ya aquí ya estamos entrando. Vamos al 14 al 16, igual, en el capítulo 26 del 14 al 16. 17, continuamos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Id a la ciudad, a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Hago una pausa. El Señor, dentro de su soberanía, ya sabía lo que iba a acontecer. Él ya sabe lo que vas a hacer tú el día de mañana. Él ya sabe el tiempo, la ropa que vas a vestir, las personas con las que vas a tratar. Tan es así que nos lo confirma este versículo, cuando dice, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos.
Continuamos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. En este versículo, en el 19, nos confirma lo que en el 18 el Señor, con esa autoridad y con esa seguridad, en el 19 confirma que sí se hicieron las cosas tal y como Él los había mencionado un versículo antes. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa de los 12 y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ya está anunciando a los 12 que uno de ellos está entre ellos el que lo va a delatar. Él, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Llama la atención porque si Jesús en ese momento dijo, le preguntan, ¿quién va a ser? Y Judas dice, ¿soy yo? ¿Estaban sus ojos velados? ¿Estaban sus ojos que no podían decirle, oye Judas, pues ¿qué te pasa, no? O sea, ¿cómo que tú vas a entregar al maestro? Había un velo en los 11. Y Judas, soy yo, maestro, dentro de su hipocresía, dentro de lo que él estaba viviendo. Entonces, respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo, soy yo, maestro, tú lo has dicho. Ahora, les pido que me acompañen igual en el capítulo 26, del 30 al 35. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero más adelante vamos a ver que todos los discípulos lo dejaron. Es muy nombrado lo que Pedro hizo. No, Pedro lo negó 3 veces, pero aquí nos habla la Escritura que fueron todos. A Pedro se le encaja la responsabilidad porque él fue en su carácter impetuoso, en su carácter impulsivo, el que abre la boca y que dice, yo no te voy a negar. Pero al final del día, todos los discípulos los negaron. Todos los discípulos se apartaron de Jesús. Seguimos más adelante y nos encontramos que Jesús, en el temor, dentro del miedo, dentro de todo lo que está aconteciendo, va con el Padre. Va con el Padre, busca su lugar como lo hacía siempre, pero hoy lo hacía desde el miedo como hombre. Iba al huerto del Getsemaní, que es conocido como el huerto de los olivos, o el monte el Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, en tanto que voy allí y oro. Quiero hacer una pausa. ¿Te has encontrado en esos momentos donde no tienes alternativa? Donde realmente los problemas rebasaron tu mente, rebasaron inclusive tu salud, que no tienes fuerzas. ¿Sabes qué? Jesús vivió lo mismo. Jesús vivió lo mismo, solo que Él hizo lo que siempre hacía.
Fue al Padre a orar. Buscó un lugar apartado. Buscó un lugar y me llama la atención también la otra parte. Pidió el apoyo en oración a esos hombres a los que a los que el mismo Jesús les había enseñado. Oren por mí, por favor. Oren por mí. Y lo vamos a ver. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí en tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los dos hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Crees que tú eres el único que te entristeces? ¿Crees que tú eres el único que te angustias? Déjame decirte que no. Y nos lo confirma en el capítulo 26, versículo 37. Jesús se entristeció y se angustió. ¿Sabes por qué? Porque el Padre lo mandó como hombre. ¿Sabes por qué? Porque el dolor ya estaba centrándose en el alma. Y lo vemos en el 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué hizo? Yo me voy a ir a orar, ustedes se quedan aquí y les pido que también entren en oración conmigo. Viene un tiempo difícil. Si Dios fue a orar siendo Dios, ¿tú crees que tú y yo no necesitamos orar? Dios se apartó para hacer la oración, para tener esa comunión con el Padre. Lo necesitaba, estaba angustiado, estaba triste. Estaba aflorando lo que él sentía, estaba angustiado, dice la palabra de Dios, y no te lo estoy inventando. Por eso te invito que siempre vayas a tu Biblia y lo leas junto conmigo. Nuevamente, el 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma, estaba hablando a través del dolor. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús permite el dolor. Jesús permite el dolor. El Padre le estaba permitiendo a su Hijo que pasara por ese dolor. Y tú hoy estás llorando por una enfermedad. Y tú hoy estás llorando por un hijo que no está contigo. O estás llorando porque te dejó tu esposa, porque te dejó tu esposo. Jesús permite el dolor. Pero para algo. No te preguntes por qué, sino para qué. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Realmente esta parte tú le has dicho al Señor: Padre, estoy pasando por esta enfermedad de cáncer, de diabetes, de COVID. Por favor, que pase rápido. Y si es posible que no pase. ¿Y si pasa qué? ¿Y si pasa qué? ¿Tú cómo le respondes? ¿Como Jesús le estaba diciendo al Padre? Tú o yo le exigimos: ¿yo por qué vivo esto? Y nos convertimos en los mártires, en las víctimas. ¿Por qué nací? Yo no pedí que vivir. Es diferente tu oración a la oración del Señor. El Señor dice: Padre mío, Padre mío. No le dijo: ¿para eso me querías mandar al mundo? ¿Para estos insensatos? No, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aún así, Jesús estaba respetando la voluntad de su Padre, porque ¿sabes qué? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: los halló durmiendo. Versículos antes, ¿qué les dijo? Velad, velad, oren por mí, ayúdenme en oración.
¿Cuántas veces no te ha pedido alguien, oye, ¿puedes orar por mí? ¿Cuántas veces no te han dicho, oye, Pepe, me siento mal, oye, Pepe, voy a entrar a una cirugía, oye, Juan, no encuentro trabajo, por favor, pídele a Dios. Ah, sí, sí lo voy a hacer, sí, sí. Y sigues en la fiesta, o te quedas dormido, o no das de tu tiempo para los demás, o no damos, diría el otro. Lo mismo hacía Jesús. Jesús les estaba pidiendo, apóyenme en oración. Y aquí va la segunda, que dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. No se está refiriendo directamente ni siquiera una hora, ni siquiera 2 minutos o 3 minutos. Porque Dios no se fija en el tiempo que le va a dedicar a la oración. Dios se fija en tu corazón, en la voluntad, en la actitud que vas a tener con Él para pedirle por los demás. Pero estamos tan ensimismados que, ay no, yo le pido por mí, porque me dé trabajo, porque me dé dinero, porque me dé un buen carro, y porque yo, y porque yo, y porque yo. Cuando Dios le estaba pidiendo a Pedro y a sus discípulos, oren, vamos a hacerlo, por favor, velad. No solamente era para fortalecerse él como hombre, siendo Dios se hizo como hombre, sino era también para fortalecer a Pedro, para fortalecer a Juan, para fortalecer a sus discípulos completos. Le dice, oye, ¿no tuviste un tiempo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sus discípulos, aun que estaban con él, aun que le vieron hacer milagros, que le vieron sanar enfermos, no pudieron orar. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es lo que tenemos que fortalecer, el espíritu, para que domine a la carne. Pero, no, ya me ganó el sueño. Ya, o voy a orar, pero aquí acostado. Y al minuto, a los 30 segundos, estás bien dormido. Bien dormido. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En la segunda oración le vuelve a decir al Padre que se haga lo que tú quieras. Si tengo el cáncer, pues lo tengo, pero que se haga tu voluntad. Si tengo el COVID, pues lo tengo, pero que se haga tu voluntad. Si lo puedes pasar, Señor, pásalo. Pero si no, fortaléceme para poder aceptar lo que estoy viviendo. Se murió mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi hijo. No estaba en mis manos. El Señor es el dueño. El tiempo de la vida y el tiempo de la muerte lo pone Él. No lo pones tú ni lo pongo yo. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado a manos de pecadores. Levantaos, vamos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿De quién estaba hablando? De Judas. Y viene el arresto de Jesús. Jesús ante el concilio. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Con él, mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese, ese es, prendedle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Hipócritamente, ¿cómo se le acercó? Salve maestro, y le besó. Y le besó.
¿Cuántas personas no hemos encontrado con esa doble moral, esa doble forma de ser? Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó la espada e hiriendo a su siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Se dice que era Pedro, que inmediatamente sacó la espada, le pega y le corta la oreja al soldado. Pero me llama la atención antes que dice que iban con espadas y palos. Empezamos a ver que a Jesús lo empiezan a tratar como el peor de los delincuentes. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Tomaste en cuenta lo que leí? ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Siguiente, aquí viene lo interesante. Cada día me sentaba con vosotros enseñando. Era su propia gente, las personas con las que Jesús se sentaba, las que traían los palos y las espadas. Y no aprendieron. ¿Qué no aprendieron? Del amor de Dios. Ellos mismos fueron los que los entregaron. Ellos mismos fueron los traidores. Mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Se acuerdan que versículos anterior yo les hablé de la negación de Pedro? Pero en este versículo nos confirma, en el 26:56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se quedó solo. Se quedó solo. ¿Te has quedado solo? ¿Te has quedado solo alguna vez? ¿Han ido tus amigos, tu familia, tus hijos, tus padres en medio de tu tribulación, en medio de tu problema? Pues antes de que tú te quedaras solo, hubo alguien que fue Jesús y se quedó solo. Todos huyeron y solo estaba el Padre y Él. Y vamos al punto donde Jesús entra, ya se presenta ante el concilio, que es en el versículo 57. Dice, los que le prendieron a Jesús llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Le seguía de lejos. Su mirada nada más así de lejos, y se sentó con los alguaciles, con aquellos que estaban viendo el show, porque para ellos era un show lo que iba a acontecer. ¿Cuántas veces no hemos dejado de compartirle a alguien y ver cómo va a ser su final desde lejos? ¿Te has preguntado? ¿Cuántas veces no hemos sido ese Pedro que desde lejos permitimos ver el problema y no nos involucramos y le ayudamos a la persona que salga adelante? Nosotros ya estamos viendo desde lejos su fin y nos sentamos con los del mundo a ser parte de las personas que ven el show y no parte del mismo elenco. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban un falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte.
Estaban buscando nada más cómo hacerlo, cómo juzgarlo, cómo matarlo. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Cuántas veces no te han enjuiciado ahí en tu trabajo o no te han calumniado y estás llorando o estamos llorando? A Jesús lo calumniaron, a Jesús buscaron testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Obviamente estas palabras no daban a su alcance. Recuerde que la mente de Dios es diferente a la de nosotros. La mente de Dios es infinita, la mente del hombre es finita. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entramos en la parte difícil, en la parte donde realmente la crueldad no tenía nombre, porque crueldad todavía para lo que le hicieron a él se queda corta. Vemos cómo lo empiezan a torturar de una manera tan vil. Lo llevaron con Caifás, allí lo sentaron, reunidos los escribas y los ancianos, a juzgarlos, a señalarlo. Pedro lo seguía de lejos, los sacerdotes y los ancianos buscaban un falso testimonio contra Jesús, y Jesús callaba. Le acusaron de blasfemia, declararon reo de muerte, lo escupieron, le dieron de puñetazos, lo cachetearon, se burlaron de él diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Vemos en el versículo 69 la negación de Pedro, que ya la hemos hablado, lo niega 3 veces. En Mateo 27:11, Pilato interroga a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Cuando testifican contra nosotros en nuestra contra, somos los primeros en saltar. ¿Te imaginas el guardar ese silencio? ¿Cuánta obediencia de parte del Padre? ¿Cuánta llenura tenía Jesús para poderse quedar callado? Nosotros se nos cierra un carro y ya le estamos tocando y le decimos el huevo y la gallina. Jesús es sentenciado a muerte y lo vemos en el versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta se acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato lo sabía.
Pilato sabía que era un hombre bueno, pero de aquí viene todo lo que se dice de él, ¿no? Te lavas las manos como Poncio Pilatos. ¿Han escuchado ese dicho? Eso sí viene en la Biblia y lo vamos a ver. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he predecido, he predecido mucho en sueños por causa de él. He padecido mucho en sueños por causa de él, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo, al final del día, como un pueblo testarudo, no sabía que las palabras también tienen poder. Sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿Qué es el pretorio? El pretorio era un cuarto. Ahí metieron a Jesús para ensañarse con él de la forma más vil que ha existido en la tierra. Un solo hombre, como oveja al matadero. Ese cuarto estaban reunidos los soldados a su alrededor, lo escupían, le golpeaban la cabeza con una caña, lo torturaron, lo ensangrentaron. Veamos. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. No era un soldado, no eran dos, no eran tres, toda la compañía. Y desnudándole, en cueros. No es ese Jesús que nos han enseñado con un taparrabo, no es ese Jesús. Fue la manera más cruel. Era una afrenta. Desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado la rodilla, delante de él le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Déjame te explico un poquito de cómo fue esta tortura. La corona de espinas es un símbolo cristiano que recuerda la pasión de Jesús. La pasión no se refiere a apasionadamente, no. Yo le pondría a lo sangriento, al sacrilegio, a lo vil de Jesús, lo que le hicieron a él. Esta corona de espinas fue colocada por soldados romanos sobre su cabeza. Tenía una doble función. Perdón, ¿cuál era esa doble función? Era humillar a Jesús, coronándolo como el rey de los judíos. No era la parte, es el rey de los judíos. No, a ver, mira, tú eres el rey, pues ahí te va. No te ponemos una corona de oro, te ponemos la corona de espinas. Esas espinas eran unas espinas largas, no eran espinas de chayote ni de tunas.
Eran unas espinas que le traspasaban y le llegaban hasta el cráneo. Era siempre con un tono de burla y el punto ¿cuál era? Provocarle daño. Provocarle daño. Recuerdan que bueno, en la iglesia donde veníamos siempre había un letrero en el crucifijo que decía INRI, que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Si te has si has pensado, porque ibas a misa o ibas a la iglesia y en el crucifijo dice INRI, pues su significado es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y eso lo podemos ver en Juan 19 y 20. De la calavera, la Golgota, era donde fue crucificado Jesús. Pero hablando más de la tortura, fueron 39 latigazos. ¿Cómo eran esos latigazos? No era un chicote, un látigo como el que le dan a los jinetes para los caballos. No. Era efectivamente una parte corta. El látigo que no se usaba llamado flagrum. Era de correas, de bolas de metal y de trozos de hueso afilado entretejidos en las trenzas o entrelazados entre ellas. O sea, era un látigo de una parte corta, pero que de largo medía aproximadamente de 2 metros a 2 metros y medio. De ese látigo se extendían cinco látigos, se puede decir, con pequeñas bolas de metal y como con ganchos de hueso. Entonces, cuando el soldado romano aventaba el látigo, lo que hacía es que se enredaba en el cuerpo de Jesús y estos ganchos penetraban. El soldado romano jalaba el látigo y se llevaba parte de los tejidos, de los músculos. Estaba desgarrado el tórax y parte de la espalda. Por lo mismo que jalaban. Aparte, cuando tú jalas, generas calor y era una especie de entre quemazón, de rasgarte la piel. Tú te rompes la uña y estás llorando. O te quitaste un padrastro y estás sangrando y ya quieres que te tablillen el dedo. Así nos pasa. No era cualquier látigo, no era cualquier látigo. Los trozos de hueso servían para cortar la carne. Mientras los golpes continuaban, el resultado de los cortes era tan severo que los músculos del esqueleto, las venas subyacentes, los tendones y los intestinos de las víctimas quedaban expuestos. No es ese Jesús que nos pintan en cuadros o que nos pintan en yeso. No es ese Jesús con unos cuantos rasguños de sangre. Estaba desfigurado, literal, irreconocible. Se ensañaron con él. Esta paliza era tan severa que a veces las víctimas no sobrevivían para poder ser crucificadas. El soldado romano que crucificó a Jesús tuvo que, entrando al otro punto, ya a la hora de crucificarlo, fueron aproximadamente 50 golpes para poder introducir los clavos. Los dos de las manos y el de los pies. 3 clavos aproximadamente de 14 centímetros. Ni tampoco era cualquier madera, no era madera de pino. Era una madera que tenía que sostener el cuerpo aproximadamente de Jesús de entre 70 y 80 kilos, según los historiadores. Aquellos que eran azotados a menudo entraban en un shock hipovolémico, un término que se refiere al bajo volumen de sangre. En otras palabras,
La persona habría perdido tanta sangre que estaría en un shock. Los resultados de esto serían: 1. El corazón se aceleraría para bombear la sangre que no estaba allí. Una especie de taquicardia al 1000 por hora. La víctima colapsaría o se desmayaría debido a la baja presión sanguínea. 3. Los riñones se detendrían para preservar los fluidos corporales. 4. La persona experimentaría una sed extrema, ya que el cuerpo deseaba reponer los fluidos perdidos. Y tan es así que todavía vilmente le dan una esponja con vinagre. Hay evidencia en las escrituras de que Jesús experimentó un shock hipovolémico como consecuencia de ser azotado. Cuando Jesús llevó su propia cruz al Gólgota, se desplomó y un hombre llamado Simón se vio obligado a llevar la cruz para ayudar a Jesús o a llevar la cruz hasta el final de la colina. En Mateo 27, 32, 33, acompáñame. Mateo 27, 32, 33. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que se llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Dime si no fue cruel. Dime si esto que te estoy diciendo se lo hacen a cualquier reo. ¿Verdad que no? Ni al secuestrador, ni al violador le llegan a hacer esto que a Jesús. Se ensañaron con él. Este colapso significa que Jesús tenía baja la presión sanguínea. Otro indicador de que Jesús sufrió un shock hipovolémico ha sido el hecho de que estaba sediento en el momento que fue colgado en la cruz, Juan 19, 28, indicando el deseo de que tenía su cuerpo que reponer los líquidos. Acompáñame a Juan 19, 28. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed, tengo sed. Nadie tuvo misericordia de él. ¿Y qué le dan? La hiel con el vinagre. Y obviamente no la quiso. No la quiso. Tú luego no te comes las habas porque no te gustan. Imagínate hiel con vinagre. Antes de la muerte, los rápidos y continuos latidos del corazón causados por el shock hipovolémico también provocaron que el líquido se acumule en la bolsa alrededor del corazón y de los pulmones. Esta acumulación de líquido en la membrana alrededor del corazón se llama derrame pericardio, y el líquido que se acumula alrededor de los pulmones se le llama derrame pleural. Esto explica por qué, después de la muerte de Jesús y de que un soldado romano atravesara el costado de Jesús con una lanza, perforando tanto los pulmones como el corazón, salió sangre y agua de su costado. Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Nos confirma el shock. El shock hipovolémico. La lanza le atravesaría piel, tejido, músculo, pleura, pulmón, hasta llegar a la aurícula derecha, provocando un derrame pleural. Y a ti estás llorando porque mañana te van a sacar sangre en el laboratorio y ya te estás desmayando. Checamos todo lo que Dios vivió, lo que Jesús vivió, la crueldad,
la falta de humanismo. No había derechos humanos, no había nada, no había quien lo defendiera. Me llama mucho la atención la otra parte, donde, donde nos menciona, que cuando Jesús es literal, pide, se siente abandonado por el Padre, se siente abandonado. Y te pido que me acompañes a Mateo 27. Mateo capítulo 27, versículo 46. Se acerca cerca de la hora novena. Jesús clamó a gran voz. La hora novena era las 3 de la tarde. Vámonos al 38, 27, 38. Entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que paseaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, retando a Dios. Siempre hay personas que están retando a Dios. A ver, pues si es Dios, ¿por qué hay gente que se muere de hambre? Y si es Dios, ¿por qué permitió que mi hijo se muriera en un accidente? Si es Dios, ¿por qué me dejó mi esposo? Y nada más nos la pasamos cuestionando. Pues no cambiaba mucho en aquellos tiempos con los de hoy. Si eres Dios, a ver, sálvate a ti mismo. Si eres Dios, a ver, bájate. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían a otros: salvo a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Hasta no ver, no creer, así como Tomás. Hasta que no meta los dedos en los agujeros de los clavos, te voy a creer, Señor Jesús. Y hoy que te compartimos, y hoy que nos comparten, y decimos: no le creo, hasta que no vea a Jesús. Yo prefiero verlo en la estatua de yeso, o lo prefiero ver en la basílica, lo prefiero ver, porque si no, ese es el que me salva. ¿Sabías tú que no está ahí Jesús? ¿Sabías tú que ahí no está Dios? Así estamos, como aquellos escribas, como aquellos fariseos, como aquellos sacerdotes, cuestionando a Dios. A otros salvó y a sí mismo no puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas. La hora sexta era aproximadamente las 12 de la tarde. Hora sexta, 12 de la tarde. Hora novena, las 9, las 6. Hora sexta, 12 del día. Hora novena, 3 de la tarde. Jesús pasó 3 horas en agonía. Murió a las 3 de la tarde. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se desgarró en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Pausa. Me voy a regresar al versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te has sentido tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, que Dios te ha dejado, que Dios te ha abandonado, que Dios no escucha tus oraciones? Tenía que vivir esto Jesús. Esto lo vivió, no fuiste, no eres, no. Hoy podemos decir que Jesús aún
Y así nos lo prometió. Por eso murió en esa cruz. Porque todo esto que Él pasó tenía un fin. Que tú y yo estuviéramos aquí. Quizás si hoy piensas que Dios no te escucha, que Dios no te ha soltado ay, pues a ver cómo te las arreglas. Créeme lo que no. Que tiene un propósito en tu vida, que tiene un propósito en mi vida. Él vivió esa parte donde el Padre lo dejó que tuviera que vivir. Efectivamente, como él dijo cuando oraba, cuando le cortan la oreja al soldado, ¿tú crees que si yo no hubiera orado, mi Padre no me manda una legión de ángeles para rescatarme? Dios estaba seguro de quién era su Padre. Dios estaba seguro, el mismo Jesús estaba seguro de que el Padre lo hubiera complacido. Pero ¿sabes qué? Tenía que suceder para que se cumpliera la escritura. Y en todo lo que te hablé era para que inclusive Judas, inclusive la muerte el que le cortan la oreja al soldado, el que Pedro lo negara, todo eso era para que se cumpliera la escritura. El hecho de que estuviera crucificado, de que le clavaran los clavos de 14 centímetros, un tanto así aproximadamente, la corona de espinas, los latigazos, tenía un propósito, que tú y yo fuéramos salvos por Él. Ahí fueron cargados tus pecados y mis pecados. Y si hubiéramos nacido en aquellos tiempos, yo hubiera sido el soldado seguramente, yo hubiera sido el que lo latigaba, porque eso es lo que hay en nuestro corazón, crueldad. Hoy te asombras el por qué, por qué le hicieron eso los soldados, hasta te ves la pasión de Cristo y te sueltas a llorar. Pero como dice una canción de Jesús Adrián Romero, si yo hubiera estado ahí, seguramente yo hubiera sido el que te hubiera escupido, porque eso hay en tu corazón y hay en mi corazón. Pero ¿sabes qué? Él muere en esa cruz. Y Él muere en esa cruz para decir, te amo tanto, que quiero que estés conmigo en la vida eterna, que quiero que estés conmigo a donde yo voy. Voy a preparar una morada, voy a preparar una casa para ti, para que estés a mi lado. Aquel que golpearon, aquel que en sacrificio de la cruz fue derramada su sangre. Acompáñame a Isaías 53, por favor. Isaías 53. Y esto nos testifica que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la Biblia completa es inspirada por Dios. (53:1) ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. No había ya hermosura con él. Ya cuando lo habían golpeado, no había rostro. Vuelvo a repetirte, no es ese Cristo que nos ponen en las iglesias con una coronita y unas cuantas manchas. No, su rostro era irreconocible y nos lo dice en Isaías 53. Dice, no había parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo, más que le deseamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado tuyo y el pecado mío. Y no lo valoramos. Hoy creemos que la Semana Santa es no comer carne. No, ¿sabes qué? No, no. Ahí no está. Nuestros pecados van más allá del comer carne. Nuestros pecados van más allá del, del reunirnos o hacer visitas a iglesias. Van más allá. Realmente esto es, la Semana Santa es un punto de reflexión de lo que Jesús hizo por mí, de lo que Jesús hizo por ti. El Padre cargó todo en él, cargó todo él. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor a ti. Porque quiere que tú estés bien, porque quiere que tú, cuando mueras, tengas tu vida eterna y estés junto a él. Lo hizo por ti y por mí. Y hoy nosotros, con qué facilidad desdeñamos la palabra de Dios? No tengo tiempo de ver la predicación, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de vivir en santidad. Hoy lo desdeñamos, pero también la palabra tiene un punto donde dice, aprovecha mientras hay tiempo, mientras hay tiempo. Llegará el momento que el tiempo se acabará y no va a haber vuelta atrás, no va a haber vuelta atrás. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Te acordarás que cuando estaba en el concilio ante Caifás, ante Pilato, él calladito. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, nos volvemos a cuando empezamos a hablar acerca de la Pascua, como cordero. ¿Por qué como cordero? ¿Por qué siempre mencionan como cordero? Como oveja, inofensiva, inofensiva, no, sin saber qué, sin tan dócil, tan noble, como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sabes qué hizo ahí Jesús? Te justificó a ti, me justificó a mí. No, 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 para Pepe no hay pecados para Pepe. No, 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 no. Los pecados de Pepe los pago yo. Yo pago la cuenta. No, él no debe nada. Los pecados de Juan, de Pedro, de Ana, no, no, no debe nada. Yo los pago. Oye, pero el precio es tan alto. El precio fue la muerte. No importa. Mi hijo Pepe vale la pena. Mi hija Ana vale la pena. Mi hijo Juan vale la pena. Yo lo pago. Con todo y que le atravesaron la lanza y le llegó hasta el corazón y con todo y eso. Con todo y que te clavaron los clavos en las manos y en los pies, con todo y eso. Con todo y que me escupieron, con todo y eso. Eso vale, no importa, no importa. Te pregunto, ¿estarías tú dispuesto a pagar ese precio? Seguramente no, seguramente no. Y bueno, pues va a haber una segunda parte y analiza, medita en tu cama, como dice la Escritura, meditando en tu cama lo que acabamos de hablar. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque hoy podemos estar más real,
más real, Señor, de todo lo que en nuestra vida nos han contado, Señor. Y que mucho de ello ha sido mentira, Señor. Mucho de ello han sido shows o espectáculos que cada año presentan. Y lo tuyo fue real, Padre. Y como personas ni siquiera podemos saber lo que realmente sufriste, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos perdone, Señor, por ver tan a la ligera tu crucifixión. Perdónanos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por haber dado a tu Hijo con pago por nosotros, Señor, por nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Padre, porque seguramente si regresáramos a esos tiempos, Señor, seríamos esos crueles, esos soldados romanos, esos que escupieron, esos que juzgaron, que latigaron. Seguramente gritaríamos que lo crucifiquen. Señor, pero hoy nos ponemos a cuentas contigo. Perdónanos, Padre, y te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, que seamos más como tú, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Tu palabra dice que tú estás sentado a la diestra del Padre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te pedimos por aquellos que desean conocerte. Tú pides dos cosas. Primera es que nos arrepintamos. Y la segunda es que te creamos, Señor. Si tú nos estás viendo por primera vez, te voy a ayudar a ¿cómo es el arrepentimiento? Pues reconocer que hemos pecado. Yo lo hago a través de una oración. Te puedo apoyar en esa parte que tú repitas conmigo. Ya posteriormente tú lo harás solo, porque al final del día el orar es platicar con Dios. Decirle lo que hemos hecho, lo que hacemos, lo que queremos, lo que deseamos. Repite conmigo esta oración y créele, porque así dijo en las Escrituras. Solo arrepiéntete y cree. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Tú los conoces todos. No hay uno, Señor, que tú no conozcas. Perdóname en el nombre de Jesús. Y hoy decido creerte, Padre. Hoy decido creerte. Creo que tú moriste en esa cruz por mí, Señor. No lo merecías, Padre, pero gracias te damos en el nombre de Jesús. Y te pido que cada día me des más hambre de conocer tu palabra. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, pues muchas gracias. No olviden compartir este video y esperando que sea para edificación tuya y de tu familia. Y pues que Dios los bendiga. Y nos espero en el próximo video. Compártanlo. Amén. Que Dios los bendiga.